La realidad completa sobre Irán en las Sagradas Escrituras, algo que la mayoría de los cristianos nunca escuchan. ¿Qué pasaría si les dijera que el destino de Irán se predijo hace más de 2 milenios y medio y se está desarrollando ahora mismo ante nuestros ojos? Se asombrarán al conocer 4 revelaciones sobre Irán. Apocalipsis 1. El antiguo Irán en las Escrituras. Comenzaremos con algo que revolucionará su comprensión. El Irán contemporáneo es la antigua Persia. La misma nación, el mismo pueblo, el mismo territorio que aparece prominentemente en el Antiguo Testamento. Irán, antes Persia, fue clave en una de las mayores recuperaciones en la historia del pueblo judío. Nehemías sirvió bajo el mando de monarcas persas. Las murallas de Jerusalén fueron reconstruidas con la autorización y las provisiones persas. El Señor usó a Irán para beneficiar a Israel, para recuperar a su pueblo, para cumplir sus promesas. Esto revela algo fundamental sobre la supremacía divina. Él se vale de naciones, incluyendo naciones idólatras e incluso antagónicas, para lograr sus propósitos. Establece monarcas y los depone. Dirige el destino de los imperios según su voluntad. Sin embargo, es en este punto donde la narrativa toma un giro sombrío. Aquí es donde la profecía se vuelve fascinante y aterradora. La misma nación que Dios empleó previamente para beneficiar a Israel, un día se alzará para aniquilarlo. Apocalipsis 2. El antiguo Armagedón. Los orígenes espirituales de la relación de Irán con el pueblo judío son mucho más profundos de lo que la mayoría entiende. Ahí está el libro de Esther. Todo el drama se desarrolla en Persia, en la corte del rey Asuero. ¿Y cuál es el conflicto principal? Un complot para eliminar a todos los judíos del imperio persa. Esther 3:13. Y se enviaron cartas por mensajeros a todas las provincias del monarca, para asesinar y exterminar a todos los judíos, tanto jóvenes como ancianos, niños y mujeres, en un solo día, precisamente el día 13 del 12º mes, que es el mes de Adar, y para saquear sus bienes como botín. El plan de Amán no era meramente una persecución política, la aniquilación completa del pueblo judío de la faz de la tierra. ¿Les suena familiar? El espíritu de Amán es genuino, pero el Dios de Esther es superior. Apocalipsis 3. Irán en Ezequiel 38. La guerra de Gog y Magog. Ahora llegamos a la profecía que debería llamar la atención de todo estudiante de las Escrituras. Porque en Ezequiel 38 se encuentra una predicción tan precisa, tan detallada y tan pertinente a la actualidad que parece ser noticia de mañana. Y lo que están a punto de descubrir los convencerá de que vivimos a la sombra de la profecía bíblica. Permítanme contextualizarlos. Ezequiel sacudiría el planeta. En Ezequiel 38, el profeta describe una colosal coalición de ejércitos que invadirá Israel en los últimos años. Pero esto les sorprenderá. Identifica a las naciones involucradas, no simbólica ni metafóricamente, sino por su nombre. Ezequiel 38, 1, 6. Y la palabra del Señor vino a mí, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, la tierra de Magog, el príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y declara: Así dice el Señor Dios, he aquí, estoy contra ti, oh Gog, el príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te haré retroceder, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos vestidos con toda clase de armaduras, incluso una gran compañía con escudos y broqueles, todos ellos blandiendo espadas, Persia, Etiopía y Libia con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de las regiones del norte y todas sus tropas, y muchos pueblos contigo. Permíteme descifrar estos nombres antiguos, porque aquí es donde se pone absolutamente asombroso. Persia,
justo en el versículo 5. La antigua Persia, el actual Irán, se menciona explícitamente como parte de esta fuerza invasora del fin de los tiempos. Esto no es una interpretación ni una especulación, es una identificación bíblica directa. Gog, la tierra de Magog y el príncipe soberano de Mesec y Tubal. La mayoría de los eruditos bíblicos y arqueólogos los identifican como territorios ancestrales en lo que hoy es Rusia. Mesec corresponde a Moscú, Tubal a Tobolsk. El príncipe soberano se traduce del hebreo como Rosh, que suena notablemente similar a Rusia. Gomer y la casa de Togarma de las regiones del norte. Los registros históricos sitúan a Gomer en lo que hoy es Turquía. Togarma se identifica constantemente con los pueblos turcos. Fuentes armenias antiguas confirman esta conexión. Etiopía en hebreo, Kush, que incluía partes del actual Sudán y posiblemente otras naciones africanas. Libia en hebreo representa las naciones del norte de África. Entonces, ¿qué tenemos? Irán, Rusia, Turquía y varias naciones africanas formando una alianza militar masiva para invadir Israel. Escrito hace 2500 años. Ahora bien, esto debería ponerte los pelos de punta. Si has estado siguiendo las noticias internacionales, sabes que Irán, Rusia y Turquía han formado una alianza sin precedentes en los últimos años. Estas tres naciones, históricamente rivales y competidoras, ahora coordinan operaciones militares, comparten inteligencia y realizan ejercicios navales conjuntos. En el Mediterráneo Oriental realizan operaciones navales conjuntas. En política energética desafían el dominio occidental. Esta alianza no existía durante la Guerra Fría. No existía hasta hace una década, pero existe ahora. Esto no es solo una maniobra política, es una profecía que prepara el terreno. Pero analicemos con más profundidad lo que Ezequiel previó. Observe la temporalidad descrita en Ezequiel 38:8. Después de muchos días serás visitado. En los años finales llegarás a la tierra recuperada de la espada y reunida de muchos pueblos contra las montañas de Israel, que siempre han sido una devastación. Pero será recuperada de las naciones, y todos morarán seguros después de muchos días en los años finales. Esto no describe al antiguo Israel, describe una resurrección futura, traída de vuelta de la espada. Israel emergiendo de la guerra y la persecución, reunido de muchos pueblos, judíos que regresan de todas las naciones de la tierra. Exactamente lo que ocurrió después de 1948 contra las montañas de Israel, que siempre habían estado devastadas. La tierra había estado desolada durante siglos, tal como predijo Ezequiel, pero ahora es traída de vuelta por las naciones restauradas y prósperas. La habitarán toda segura. Esto sugiere que Israel vivirá en relativa seguridad cuando llegue esta invasión. No bajo ataque constante, no en guerra activa, sino en un estado de seguridad percibida. ¿Podría esto estar describiendo el período posterior a un acuerdo de paz integral en el Medio Oriente? ¿Podría el pacto profetizado en Daniel 9:27 crear las mismas condiciones que describe Ezequiel? Ahora, observemos qué desencadena esta invasión. Ezequiel 38:10-12. Así dice el Señor Dios: sucederá también en ese tiempo que te vendrán a la mente cosas que te harán pensar mal, y dirás: subiré a la tierra de las aldeas sin murallas. Iré a los que están tranquilos, a los que habitan seguros, todos ellos sin murallas, sin cerrojos ni puertas, para saquear y arrebatar, para volver mi mano contra los lugares desolados que ahora están habitados, y contra el pueblo reunido de las naciones, que ha adquirido ganado y bienes, y que habita en el centro de la tierra. Un pensamiento maligno. Algo específico vendrá a la mente de este líder de la coalición, probablemente un personaje de Gog ruso. La decisión de invadir Israel mientras viven en paz, saquear y arrebatar. No se trata solo de destruir a Israel,
Se trata de saquear sus riquezas. Y lo más destacable es que Israel posee ahora enormes reservas de gas natural en el Mediterráneo. Descubrieron yacimientos de petróleo, son una potencia tecnológica con innovaciones en agricultura, medicina y tecnología militar. Hay mucho que saquear. La gente proviene de las naciones que obtuvieron ganado y bienes. Esto describe a la perfección al Israel moderno, una nación construida por inmigrantes de todo el planeta que crearon prosperidad en una tierra anteriormente estéril. Pero esto es lo que debería aterrorizar a Irán y sus aliados. Observa lo que pasa cuando invaden. Ezequiel 38, 18, 23. Y sucederá en aquel tiempo, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, declara el Señor Dios, que mi furia subirá a mi rostro, pues he hablado en mi celo y en el ardor de mi ira. Ciertamente en aquel día habrá una gran conmoción en la tierra de Israel, de modo que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Los montes se derrumbarán, los precipicios caerán y todo muro se derrumbará. Y convocaré contra él una espada en todos mis montes, declara el Señor Dios. La espada de cada uno será contra su hermano. Y litigaré contra él con pestilencia y derramamiento de sangre. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, lluvia torrencial y granizo, fuego y azufre. Así me engrandeceré y me santificaré, y seré conocido a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Dios mismo interviene, no el ejército israelí, ni los aliados estadounidenses, ni las fuerzas internacionales de paz. Dios Todopoderoso interviene en la historia humana para defender a Israel. Un gran temblor en la tierra de Israel, terremotos, convulsiones geológicas, intervención sobrenatural. La espada de cada hombre estará contra su hermano. La coalición se vuelve contra sí misma. Confusión, fuego amigo, conflicto interno, peste y derramamiento de sangre. La enfermedad y la muerte azotan a los ejércitos invasores. Fuego y azufre suenan a guerra nuclear o a fuego divino del cielo. El resultado, véase Ezequiel 39, 12, y la casa de Israel los enterrará durante 7 meses para purificar la tierra, 7 meses para enterrar a los muertos. Esto no es una escaramuza, no es un conflicto limitado, representa la destrucción masiva de las fuerzas invasoras, y esto es lo que debería hacer temblar a los líderes iraníes. Ezequiel 39, 6. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran confiadamente en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Incendio en Magog, Rusia. Fuego sobre quienes habitan las islas descuidadamente, posiblemente refiriéndose a naciones lejanas que apoyaron la invasión. El juicio no solo recae sobre los ejércitos de Israel, recae sobre las tierras de los invasores. Pero aquí está la pregunta que me atormenta. ¿Qué desencadena esta invasión? ¿Qué lleva a Irán a cruzar la línea entre la amenaza y la guerra real? ¿Qué lleva a Rusia a creer que puede triunfar donde tantos otros han fracasado? La respuesta podría estar más cerca de lo que creemos. ¿Qué hacemos entonces? Primero oramos. Salmo 122, 6. Oren por la paz de Jerusalén. Quienes los aman, prosperarán. Oramos por la protección de Israel. Oramos por sabiduría para sus líderes. Oramos por su despertar espiritual hacia su Mesías. Pero también oramos por Irán. Para fortalecer la fe, observamos los acontecimientos mundiales desde una perspectiva bíblica. Reconocemos que las fuerzas espirituales están detrás de los movimientos políticos. Tercero, apoyamos. Cuarto, permanecemos alerta. Jesús advirtió sobre las señales de su venida. El auge de Irán como potencia regional,
su alianza con Rusia y Turquía y sus amenazas contra Israel. Estos no son solo noticias, son señales proféticas. Dios escribió la historia de Irán hace miles de años. Conoció a sus reyes incluso antes de que nacieran. Previó sus alianzas antes de que existieran las naciones. Declaró su juicio y restauración incluso antes del inicio del imperio persa. Y ahora estás viendo cómo todo se desarrolla en tiempo real. Estás viendo profecías que se convierten en titulares. Estás presenciando cómo se prepara el escenario para el regreso del rey. La pregunta es, ¿estarás listo para cuando llegue? Al final, dos cosas le sucederán a Irán. Primero, la caída de las potencias. Lo primero que le ocurrirá a Irán en los últimos tiempos será esto: la caída de potencias, gobiernos, economías y superpotencias militares. Todos los reinos terrenales se derrumbarán, no solo algunos, sino todos. Quizás se pregunten, ¿podría caer Estados Unidos? ¿Y qué hay de Israel, China y Europa? La respuesta está en Isaías 2:12. Porque el día del Señor de los ejércitos caerá sobre todos los soberbios y altivos, sobre todos los que se enaltecen. Ninguna nación tiene vía libre. Incluso el poderoso imperio romano, que gobernó la mayor parte del mundo conocido, se derrumbó desde dentro antes de ser conquistado desde fuera. Duró más de 1000 años. Y la caída de las naciones no es el acto final, es simplemente la preparación para lo que viene después. Porque cuando caen los viejos poderes, surge algo mucho más peligroso en su lugar. Cuando se abre el vacío de poder, no se queda vacío. Un nuevo gobernante asumirá el poder, y el mundo lo recibirá con los brazos abiertos, sin saber que es la bestia de la que advirtió la Biblia. Y esta caída no será limpia, será violenta. La Biblia habla de ciudades convertidas en ruinas. Las naciones que antes enviaban ayuda, ahora mendigan pan. Reyes escondidos en cuevas, llorando para que les caigan piedras encima. El Apocalipsis describe un momento en que los reyes de la tierra y los hombres poderosos dijeron a las montañas y a las rocas, «Caed sobre nosotros». ¿Te imaginas a líderes mundiales, presidentes, reyes, multimillonarios, sollozando en búnkeres subterráneos, aterrorizados por lo que vendrá después? Porque cuando los poderes de la tierra caen, o te acercas a ellos, o te alejas de ellos. Si tu esperanza está en una bandera, un partido político o una constitución, no estás listo. Jesús dijo en Mateo 24:35, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Todo lo que ves hoy, las bolsas de valores, las bases militares, incluso la libertad religiosa, podría desaparecer en un instante. Pero tu reino, ese es el único que no caerá. Y esta caída del poder, este temblor de gobiernos, es solo el segundo paso. El tercer paso es donde todo se vuelve aún más oscuro. Porque cuando las naciones caen, la bestia se alza, y la mayor parte del mundo ni siquiera se resistirá. Número 2. Las naciones se inclinarán. Ahora mismo, las naciones se alzan unas contra otras. Los líderes se jactan de su fuerza, forjan alianzas, acumulan armas, se preparan para la guerra, pero no están listos para el regreso del rey. Filipenses 2:10 dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, tanto de los que están en los cielos como de los que están en la tierra y debajo de la tierra. No solo algunas rodillas, sino todas. Esto incluye las de presidentes, dictadores, multimillonarios, ejércitos, toda nación, toda tribu, todo idioma. Pero aquí está la pregunta que la mayoría de la gente nunca se hace. ¿Qué pasará cuando las naciones más poderosas de la tierra se den cuenta de que se equivocaron? ¿Qué pasará cuando las potencias nucleares guarden silencio ante la gloria? Ese día se acerca y no será tranquilo. Los reinos de los hombres se derrumbarán uno a uno mientras el reino de Dios toma la delantera. ¿Celebrará tu nación ese día
o se lamentará. Algunas naciones ondearán banderas blancas, otras alzarán los puños, pero ninguna se resistirá. Y aquí hay una verdad abrumadora: incluso los enemigos de Dios se arrodillarán, pero será demasiado tarde. ¿Por qué? Porque inclinarse después del juicio no es lo mismo que inclinarse en señal de rendición. Jesús no regresará para ofrecer paz. Ya lo hizo la primera vez. Esta vez viene a juzgar. Si tu nación se burla de él ahora, llorará después. Si tus líderes lo rechazan ahora, se arrodillarán aterrorizados. Si demoras la rendición ahora, podrías enfrentar la ira más tarde. Este es el punto de inflexión de la historia. No es un cuento de hadas, es una promesa profética, y eso es lo que lo hace aún más poderoso. Las mismas naciones que creían gobernar el mundo se inclinarán ante aquel que lo creó. Jesús no necesitará voto, no necesitará aprobación. Él es el Rey y tomará el trono. Este es el momento en que los orgullosos son humillados, los malvados silenciados y el Cordero se transforma en león. Apocalipsis 11 declara: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto significa que Estados Unidos se inclinará, China se inclinará, Rusia se inclinará, Israel se inclinará, toda África, Asia, Europa y las islas del mar se inclinarán. Y los únicos que permanecerán en la gloria serán aquellos que inclinaron sus corazones antes de que llegara el día. Estarás entre los que gritarán de victoria o clamarán de arrepentimiento, porque cuando Jesús venga, se acabará la oportunidad de cambiar de bando. No tendrás opción el día que regrese, pero sí podrás elegir de qué lado estarás cuando Él regrese. En toda guerra hay un objetivo, una ciudad que conquistar, un pueblo que erradicar, un territorio de mayor valor del que los ejércitos pueden comprender. Y en la última guerra de la historia de la humanidad, ese objetivo es Israel. El mundo no solo se está volviendo contra una nación, se está volviendo contra un pacto, una promesa que Dios le hizo a Abraham y que Satanás ha intentado romper desde entonces. Para comprender a los adversarios de Israel, primero hay que comprender su propósito. Israel no es solo un terreno, no es solo una democracia en Oriente Medio, es el epicentro del plan eterno de Dios. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Génesis 12:3. Desde el principio Dios hizo un pacto con Abraham. Un pacto que incluía tierra, descendencia y una promesa de nunca ser abandonado. Y Satanás lo sabe, porque si Israel cae, si las promesas hechas a Israel se rompen, entonces la palabra de Dios puede ser declarada falsa. Es por esto que Satanás ataca a Israel en cada generación, porque su supervivencia confirma la integridad de Dios. Desde el faraón hasta Amán, el objetivo nunca cambió: destruir al pueblo, retrasar el plan, desafiar al Dios que los eligió. Pero hay algo que los enemigos de Israel siempre subestiman: el Dios de Israel nunca pierde. Si quieres entender el fin de los tiempos, no necesitas fijarte en la política. Mira la profecía, mira los pactos, mira la tierra donde la historia comenzó y donde terminará. Y a medida que se acercan los últimos días, los enemigos de Israel no se retiran, se están reuniendo. El mundo se volverá contra Israel. Todas las naciones se unirán. Ejércitos rodearán Jerusalén. Los enemigos creerán haber ganado, pero entonces es cuando se abre el paraíso. Entonces el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones. Zacarías 14:3. Jesús no regresa a Nueva York, ni a Londres, ni a Roma. Regresa a Jerusalén, a un pueblo que antes lo rechazó, pero que finalmente dirá: bendito el que viene en el nombre del Señor. Este no es solo el fin de la guerra, es el comienzo de la restauración. El Cordero inmolado regresa como el león de Judá.
Quien lloró por Jerusalén ahora la defiende con fuego. Impresionante. De hecho, Romanos 11 dice, todo Israel será salvo, un remanente se arrepentirá, una nación renacerá en un solo día. Y la ciudad que todos los imperios han intentado arrasar se convertirá en la capital del reino de Cristo. Y todo enemigo que marchó contra ella enfrentará el juicio del rey que la eligió. Esto es más que una actualización profética. Es un punto de inflexión, porque cuando comience la guerra final no podrás permanecer neutral. O te unirás al Dios de Israel, o te unirás al sistema que se alza para destruirte. O serás sellado por el cielo o marcado por la bestia. Toda alma que se una a los enemigos de Israel se encontrará en guerra con el Hijo de Dios. Y todo creyente que apoye a Israel en oración, con verdad y valentía, se pondrá del lado de la profecía cumplida. No es solo una guerra territorial. No se trata solo de política. Es la guerra final entre Dios y el reino de las tinieblas, y ya está sucediendo. Así que esa es la pregunta. ¿Dónde te posicionarás? Porque tu respuesta no solo decidirá tu postura política, sino también tu eternidad. Oren por la paz de Jerusalén. Quienes los aman prosperarán. Salmo 122, versículo 6.